La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Un saludo muy cordial, aquí estamos de nuevo en M95, en este programa Lo Mejor de Cada Casa, que es una cita semanal donde hablamos con personas relacionadas con Marbella, o no necesariamente relacionadas con Marbella, pero que tienen cosas interesantes que contar. Y hoy es un programa especial, no estamos telemáticamente, sino en el plató, en el estudio, porque cuento con una persona que lleva toda su vida en los medios de comunicación, en el periodismo, y que es el decano actualmente en ejercicio, no sé ya cuántas décadas lleva, porque es muy veterano, José Luis Yagüe, toda una institución en el mundo de la comunicación. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos para hablar de mi libro. Para hablar de tu libro, como Paco Umbral, tú has venido a hablar de tu libro. Pero también vamos a hablar un poquito de tu vida y de tu trayectoria. Sí, bueno. Centrándose en el libro. Claro. ¿Desde cuándo llevas ejerciendo el periodismo? Desde el año 55. Que era un chavalito yo, con 18 o 19 años, ya estaba yo escribiendo crónicas para en un periódico de Cádiz que se llamaba El Batalla, un semanario. Y luego también el semanario Algeciras. Y luego fundamos el diario Área en La Línea, que no empezó de diario, empezó como una hojilla semanal, pero bueno. Y fuimos escalando poco a poco hasta que conseguimos la autorización de diario, que entonces en España no se autorizaba ningún diario. Entonces, fíjate lo que te estoy hablando, años 56, 57, y bueno, ahí he escrito miles de artículos de opinión, de reportajes, ahí me he baqueteado bien, pero luego ya cuando cerraron la frontera, pues como tanta gente que tuvo que salir de La Línea, emigrar, pues también nosotros que vinimos a Marbella y pusimos el supermercado Yagüe, mi padre y mi hermano, y yo encontré trabajo en el Sol de España, que el Sol de España entonces se hacía en Marbella, porque las máquinas, la rotativa, una rotativa enorme, además muy buena, tan buena que fíjate, al final la terminó comprando La Voz de Asturias. Y ahí empecé, era Federico Villagrán Bustillo, era el director en la calle Malentuñana, en el sótano. Ahí estaban las máquinas y allí teníamos la redacción. Tenía José Luis un cartelón anunciando Sol de España que lo había hecho Mingote. Sí, exactamente. Eso es. Y bueno, ahí empezamos. Estaba Rafael Loma, era redactor sobre todo de deporte, porque él era un experto en el fútbol, cosa que yo no he sido nunca. Y Federico Villagrán, y luego ya
estando en la rotativa aquí, se abrió en Málaga una redacción en la Alameda principal, y ahí fue cuando me tocó vivir la famosa redada de Torremolinos, que aquello que fue que hubo 400 detenidos en una tarde. Aquello fue impresionante, no había camiones ni autobuses de la Policía Nacional ni del Parque Móvil del Ministerio, y aquello fue tremendo. Y aquello me tocó a mí redactarlo y publicarlo. Aquella fue una redada en bares de ambiente gay, ¿no? Sí, exactamente. Sí, era el Pasaje Begoña. Pasaje Begoña. Así que ahora lo han hecho monumento nacional, ¿no? Algo de... Sí, bueno, le han dado una distinción. Es un testimonio a la intolerancia que existía en la época. Sí, la intolerancia, porque aquello fue tremendo. Aquello fue que la mujer del gobernador, que entonces era bajito, había recibido unas amigas de Madrid y les quiso enseñar Torremolinos, la calle San Miguel, que entonces era el Puerto Banús de ahora, ¿no? San Miguel Street. La calle San Miguel, eso con todas las tiendas, todo eso. Pero se equivocaron y se metieron en un callejoncito que hay al lado de la calle San Miguel, que era el Pasaje Begoña. Mira, cuando vieron aquellas luces de neón, aquellos bares tan coquetos y tal, pero entraron dentro y se encontraron pues unas chicas besándose y unos entonces, esto es un escándalo. Se fue, pero de allí rápido al gobernador le puso la cabeza como un trompo, la cabeza al gobernador. Esto no es intolerable, esto no se puede permitir. Y al gobernador, ni corto ni perezoso, recopiló todas las fuerzas que había en Málaga, la policía local de Málaga, porque entonces Torremolinos pertenecía a Málaga, la Guardia Civil, la Policía Nacional, hasta los camiones de correo, los movilizaron, que eran del parque móvil del ministerio, todo. Pusieron un camión en una punta del callejón y otro en la otra, y echando a todo el mundo. Claro, ¿qué pasaba? Que en aquella ambiente, pues yo recuerdo, había un hijo de un ministro de Holanda, había de embajadores, había gente importantísima de Europa, y luego se formó un lío, y ahora se ha publicado todo lo que los recortes de periódicos de aquello que solía era la España negra. La España negra, exactamente. Afortunadamente superada. Sí, ordeno y mando. En ordeno y mando. Es que yo soy... No, usted no es nada, venga para arriba y palos va y palos vienen. Sol de España era heredero del periódico España de Tánger, ¿no? No exactamente. La rotativa era de la España de Tánger, pero la España de Tánger siguió editándose en Tánger. El España de Tánger era el periódico de Andalucía, porque venía todas las madrugadas una lancha cargada de periódicos de Tánger a Tarifa, y desde Tarifa se distribuía a Sevilla, al campo de Gibraltar, que se vendía, era el periódico que más se vendía, todavía no estaba el periódico Área, y era el Sol de España. ¿Por qué? Porque tenía lo que ningún periódico de España tenía, que eran las agencias internacionales, como la Reuters, la France Press, y nosotros nada más que teníamos Cifra y F en España, no era la única fuente que podíamos beber. Entonces, que yo recuerdo cuando la guerra de Corea y todo eso, que la información que daba la España de Tánger era impresionante, porque tenía, claro, las agencias americanas de noticias y daban unas fotos. Bueno, la gente esperaba que llegara, y el día que había levante, bueno, que no podía pasar la lancha, aquello era eso es, bueno, el periodismo, es la historia del periodismo en Andalucía. Sí, recordando que las primeras cosas que yo escribí en un periódico fue en el diario Área del campo de Gibraltar. Sí. Cuando era Antonio Rubio, creo que. Sí, era Antonio Gómez Rubio, era mi compadre. Cuando el área deportiva. Y el área también, sí. Sí, y luego al final, cuando ya yo no estaba, nombraron aquí en Marbella a Juan Carlos Reina. Y Alfonso Salgado. Y el Salgado. Sí. Y, bueno, yo creo que el Salgado le ayudaba a Juan Carlos Reina. Bueno, hubo una etapa que pero Juan Carlos Reina, claro, como tenía la agencia de publicidad, pues sacaba anuncio y lo que el periódico necesitaba, pero ya yo no estaba en esa época, ya estaba yo en el Sol de España. Luis, tú podías haber venido a este programa por múltiples motivos.
Pero el hecho principal de estar aquí hoy es porque has hecho un libro, un deslumbrante libro, suntuoso diría yo incluso, que pesa además varios kilos físicamente, que se llama Lo que yo vi, lo que yo viví. ¿Ese es tu memoria periodística? Sí, es mi trayectoria profesional, es mi trayectoria. Hombre, que es verdad que empiezo desde que nací y publicaron, un tío mío que era el corresponsal en el pueblo del periódico de Zaragoza, publicó un suelto de eso de natalicio, ¿no? Claro, mi padre que entonces era un... Ecos de sociedad, como se decía. Ecos de sociedad. Y ahí empieza la historia de que yo nací y cómo llegué a la costa, cómo descubrí la Costa del Sol, que era en el año de la hambre. ¿Y cómo descubriste la Costa del Sol? Aquello fue impresionante. En unas vacaciones mi padre le dijo a mi madre, Antonia, prepara al chico, que se va a venir conmigo, que conozca Andalucía. Y nos vinimos en el tren, haciendo escala en Madrid, bueno, a Málaga. ¿En el tren de Zaragoza a Málaga? Sí, de Calatayud. De Calatayud a Málaga. Y no había directo, había que ir a Madrid, en Madrid esperar otro tren, venir para Málaga, en fin, un lío. Pero, y luego en Málaga mi padre tenía un almacén frigorífico en la calle... en la calle Córdoba, no, la calle al lado, una de esas paralelas de la calle Córdoba, que era de un vasco, vizcaíno, me acuerdo el nombre, pero aquello eran unas cámaras frigoríficas que ni echaban frío ni nada, se podrían, la fruta podrida, porque no tenían frío bastante, y mi padre metía vagones, porque entonces no había camiones, no había gasolina en España, es lo que nos espera ahora con el Putin. No había gasolina, entonces se inventaron una cosa que se llamaba el gasógeno. El gasógeno, que había que parar cada 20 o 30 kilómetros a echarle leña a una especie de estufa grande, una caldera, que era la que movía el motor. Y uno de esos camiones, el camión que trabajaba con mi padre entonces tenía la central de los vagones de fruta de Aragón, que había días que yo recuerdo en temporada que cargaba 5 o 6 vagones de peras, manzanas, melocotones, ciruelas, todas las cosas buenas que había en la ribera del Jiloca, que es la mejor fruta de España, por el clima y por el agua y todo eso, se sigue cosechando allí. La verde doncella, la reineta, son únicas. Y desde ese almacén distribuía en pequeñas cantidades y hacía un combinado con cosas tempranas de Vélez Málaga, y lo llevaba, uno de esos viajes lo llevábamos a Cádiz, y me dice mi padre, te vas a ir con el camión, que tu hermano te espera, mi hermano Arturo, que falleció hace un año, ya 2 años ya, y que era un cerebro de la fruta, te está esperando en Cádiz. ¿Y por qué Cádiz? Porque Cádiz, España tenía un bloqueo, que por eso no había gasolina, y los únicos barcos que rompían el bloqueo para venir a España para traer ayuda de trigo, de carne, de todo eso, era de Eva Perón, los barcos de Eva Perón. Yo me acuerdo, el día que yo llegué había 5 barcos descargando trigo. Y claro, esa gente compraban manzana y pera, porque entonces una pera y una manzana era un lujo. Bueno, José Luis, tú eras entonces muy joven. Muy joven, pero yo cuento en el libro una anécdota de que me pasó en el camión gasógeno, cuando paramos, el chofer paró para comer en Fuengirola, en la plaza del ayuntamiento, que había un sitio que paraban todos los camiones, y aquí era la jaula en Marbella, y paramos a comer, y me acuerdo que comí un huevo a caballo, que era un filete de carne de caballo y encima un huevo, y después de postre un plátano. Y cuando yo me levanté de la mesa, mientras el chofer y el ayudante se tomaban el carajillo, el coñac con el café, y tiré la cáscara al suelo, y cuatro niños se mataban por comerse la cáscara que yo había tirado. Año de la hambre fue en Girola, fíjate, esta es la costa de la hambre que yo descubrí. Luego, o sea, ya los años 40, ¿no? Sí, año 40 y tanto, 44.
Luego ya en Marbella ya se veía otro señorío en la jaula, se veía gente muy elegante con su corbata, con tal, ya se veía otro nivel. Pero bueno, es la costa que yo conocí. Bueno, y en ese momento, ¿qué fue lo que te decidió a hacerte andaluz? A decir, bueno, voy a aprender a ser andaluz. Bueno, porque después de Cádiz, me acuerdo que en Cádiz me coincidió que había habido una explosión muy grande en San Severiano, sí, y había destruido medio eso, y entonces... La Carraca fue, ¿no? No, en San Severiano, sí. La entrada de Cádiz, y dice que fue un sabotaje. Entonces había maquis, después de la guerra no estábamos al 100%. Y recuerdo que me cogió que vino Franco a Cádiz a prometer que iba a hacer un Cádiz nuevo, y lo hizo, porque toda esa parte nueva de Cádiz, de la entrada, fue a raíz de la explosión. Y entonces el chico del almacén donde mi padre llevaba las frutas, donde mi hermano estaba vendiendo para los barcos de Vaperón, pues me llevó al puerto y me subió arriba de la estatua de Moré. Y allí vi yo un espectáculo de miles de falangistas llegados de toda Andalucía. Aquello fue un show al estilo franquista, pero auténtico, de verdad. Y Franco llegó en una lancha torpedera, que unas lanchas que había en Tarifa, alemanas, que eran impresionantes, y llegó cruzando la bahía, se subió en el puerto de Santa María, allí en la bahía, y yo en primera línea viendo aquel espectáculo, tenía entonces 13 años por ahí. Bueno, pero... Bueno, de ahí, el segundo viaje del camión, después de estar una semana, 10 días en Cádiz, que también tengo una anécdota curiosa, la llegada de Cádiz, pues me dice mi hermano, mira, te vas ahí con el camión que acaba de cargar plátanos en el barco de Canarias al almacén de la línea, que donde está papá esperándote. Y efectivamente el camión cargado de plátanos, cuando llegamos a la avenida España en la línea, mira, unos baches, unos vodkas, y le digo al chofer, mira, Marchenilla, mira qué rueda corriendo, una rueda corriendo delante de... Esto eran las 4 de la mañana, corriendo delante del camión, y hace el camión uno de aquellos baches, y ya vino mi padre, me llevó al Hotel Iberia, que es donde estaba viviendo, pero claro, allí se vendían las frutas, llegaban las escuadras americanas, las escuadras aliadas a Gibraltar, y se llevaban todas las frutas, no todas las frutas de Aragón, sino todas las coles de Estepona, todas las verduras, era tremendo. Bueno, abundando un poco en el libro. Ahí fue donde me dijo, ahí nos quedamos, mano. Sí, el libro, José Luis, ¿qué etapa abarca? Hasta el año 90. Hasta el año 90, ¿no? Claro, yo recojo ahí, porque claro, ya después yo viví con Alfonso de Jovenloe, que era mi hermano, era muy íntimo a mí, comíamos todos los días prácticamente juntos, me llamaba, José Luis, vente para acá, porque lo del Rey Fat fue una llamada de él, cuando que me llamó, dice José Luis, mira, me acaba de llamar Raniero de Mónaco, que anoche ha habido un jeque árabe, que no saben quién es, que ha hecho saltar la banca de Montecarlo, saltar la banca y el que se había llevado todo el dinero, y va para Marbella. Dice, pero aquí nosotros en el Marbella Club, ni esto no tenemos noticia de que venga nadie, y tú que tienes contacto con todos los hoteles, mira, y efectivamente, llegué a Incosó y me dice el director, dice, pues no sé quién será, porque aquí nos han reservado toda la suite y 2 plantas completas, y ¿para cuándo han dicho que llega? Dice, pues mira, ahora a las 6, y eran las 6 menos 10. Dice, vamos a esperar, vamos a la puerta, y total, que estamos en la puerta hablando, el director y yo, y de pronto una hilera de coches enorme, lo llama la gobernanta. Dice el director, mire usted que tenemos un problema con una suite, que no sé qué, necesitamos que usted lo vea, para que... Y se fue con la gobernante. En ese mismo momento llega el cochazo, se baja el jeque, que era el luego rey de Arabia, Rey Fahd, yo le doy welcome to Marbella, y me hago amigo de él.
Tan amigo que fue la única entrevista que él ha concedido a un periodista español, me la dio a mí. Estuvimos casi 2 horas charlando de lo que quería hacer en Arabia Saudita con el dinero del petróleo, y fue cuando regaló los $2 millones que me dijo que quería hacer una donación a Marbella, y yo ya me digo, pues mañana traigo al alcalde. El alcalde entonces era Alfonso Cañas, y se volvió loco. Eso, 2 millones. Él tenía obsesión con los hospitales y quería hacer un hospital en Marbella de categoría, pero Alfonso Cañas le dijo, no, acaba el Marqués de Villaverde y el doctor Barnard, el que es famoso de las operaciones de corazón, del trasplante de corazón, acaban de inaugurar la clínica Marbella, que está muy bien y no necesitamos. Lo que yo necesito son viviendas. Pues no hay problema. $2 millones. Y el alcalde se queda así. $2 millones. O sea, fantástico. $2 millones para hacer las viviendas de la Albariza y las de San Pedro Alcántara. Hicieron 100 en la Albariza y 100 en San Pedro. Cosa que todavía no me ha agradecido nadie, que yo fui el que lo gestioné y el que puse el cheque en manos del alcalde. Porque no se habrán enterado, José Luis. No se han enterado todavía en Marbella de lo que yo... Bueno, ahí está en el libro. El que quiera enterarse, que lea el libro. Y en el libro verá pues cosas que yo he hecho con Edward Heath cuando me traje 100 periodistas. Eso te iba a mencionar, porque has hablado de esta exclusiva con el Rey Fahd, pero tú, hablando de exclusivas, has tenido a primerísimos personajes. Incluso, bueno, conociste en esa visita de Franco, pero has entrevistado y has tenido exclusivas con personajes mucho más influyentes en el mundo que Franco. Hombre, claro, yo he tenido... Franco, a mí me dieron una tarjeta, don Rodrigo intervino también en ayudar en eso, una tarjeta que me permitía, de la Casa Militar de Su Excelencia, jefe del Estado, que me permitía estar a 50 metros de Su Excelencia. A 50 metros de Franco, no te podía acercar más. Pero claro, lo que pasa es que luego los de la Borla, que eran la guardia personal de Franco, que llevaban unas boinas y unos tierrones, pues ya me conocían de verme y me hacía. Tanto es así que cuando se inauguró en Cosol yo estaba al lado de Franco. Eso le llamaban la Guardia Mora, ¿no? Eran como guardias civiles, una cosa especial de la guardia fue después de la Guardia Mora. Con la Guardia Mora no había quien se acercara ni a 50 metros. ¿Y cómo fue tu contacto? Porque luego ahí tenía el general Misián, que por cierto, su hija se casó con el que hoy día es una de las fortunas más grandes de África, el presidente del Banco Nacional de Marruecos, la hija del general Misián. ¿Y tu contacto con Edward Heath cómo surge? Bueno, Edward Heath, pues yo un día me cogí un fotógrafo, que entonces trabajaba conmigo Vicente Gelado, y digo, mira, vamos a hacer un reportaje para el Sol de España de los precios en el mercado, porque había mucha inquietud, porque habían subido mucho los precios, y a ver cómo están las sardinas, a ver cómo están las patatas, y de pronto me encuentro que hay un señor, digo, pero anda, si este es el primer ministro de Inglaterra, Edward Heath, con un pescado así de grande, no sé si era un mero, un pescado grande, y le digo, tira la foto, y hace la foto tú, y él en vez de enfadarse, que es lo normal en un famoso, decir, yo no quiero, no, se sonriente, dice, me habéis cazado. Y ya también me hago amigo de él, dice, tú publica todo lo que tú quieras, te viene, hacemos un reportaje en la piscina, bañándose, dice, todos los días sacaba yo un reportaje. Pero mira, al olor de esos reportajes empezaron a venir periodistas ingleses. Yo me acuerdo que llegaron a mi casa a Cloty, le ofrecieron 1000 libras porque le dijera dónde estaba Edward Heath. Es que Edward Heath estaba escondido en un chalecito en el Vidia, pero perdido, vamos, que tú me dices ahora, ¿sabes dónde hay? Pues ya no me acuerdo. Y un chalecito de un amigo, y ahí estaba disfrutando el hombre. Tanto es así que, bueno, se hizo un amigo y lo nombré turista del año. Él encantado. Y vino invitado al año siguiente
invitado por la Costa del Sol, por la mancomunidad de municipios de entonces, y yo invité no eran 100, casi 100 periodistas ingleses de todos los periódicos y las televisiones inglesas, acompañar y organicé un programa de visitas por todos los pueblos de la costa, mostrándole a los periodistas y a la vez a Edward Heath la Costa del Sol. Y aquellos fueron una cantidad de reportajes impagables. Eso lo tuviera que pagar a tanto la línea o el milímetro la mancomunidad. Eso, bueno, fue una promoción, no te lo puedes ni imaginar. Y en aquella época, sin móviles, sin redes sociales, sin el WhatsApp, sin Internet, ¿cuál era el método de trabajo que seguíais los periodistas? Pues mira, claro, el teléfono sí funcionaba, pero luego ya, en aquella época todavía no estaba el teles funcionando, ya luego vinieron los teles, bueno, los primeros teles los trajo Correo a Marbella para instalarlo en la sala de prensa de la que Banús tenía mucho conmigo, me apreciaba mucho, y más que Banús, las que estaban antes de Cándido Fernández Ledo, que eran Manolo, los dos se llamaban Manolo. ¿Cardeña? ¿Cardeña? ¿Cardeña, Manolo Cardeña? No, Cardeña? Cardeña era jefe de restaurantes. No, el vicepresidente de Banús y uno que se fue cuando vino Cándido, no sé por qué razón, yo creo que chocaron, y se fue, y era Manolo Olivier. Y total, que me encargaron a mí de atender a los 300 periodistas que vinieron a cubrir la Copa del Mundo de golf, y Correo nos trajo los primeros, me parece que eran 20 aparatos de teles para pasar las crónicas. Y así yo tengo, que en el libro viene la copia, una tarjeta internacional para poder pasar crónica por tele desde cualquier sitio del mundo, porque luego también viene unos capítulos muy importantes que yo recomiendo a mis amigos y los que quieran leerme, que vean que son las crónicas viajeras, mis crónicas por el mundo, por Asia, por todos sitios. Y cuando fuimos por los primeros españoles que llegaban a Dembril, donde para dormir a los niños le dicen: duérmete que si no viene el duque de Alba. Es decir, en fin, una serie de cosas interesantes. Pero lo de Edward Heath fue un bombazo, que ya la cantidad de reportajes que se hicieron, y yo enseñaba, claro, la Marbella bonita, me enseñaba la costa bonita, todo lo mejor. Se había inaugurado en Estepona el restaurante Giratorio, me llevé a comer allí a Edward Heath de Estepona, aquello es Marbella, aquello es San Pedro, aquello la serranía de Ronda, en fin. Era que tú estabas sentado comiendo y él giraba el restaurante, y de pronto estabas con los entremeses y veías Marbella, y de pronto te das cuenta, y ya veías Estepona, y veías el mar, y veías Gibraltar al fondo. En fin, era muy curioso. ¿Cómo has estructurado el libro? ¿Qué estructura tiene el libro? ¿El libro? ¿Cómo lo has organizado? Bueno, el libro empieza como te digo, con mi nacimiento. No, antes hay una sinopsis de lo que te vas a encontrar en el libro, que ha escrito mi hijo, que es periodista, está en Algeciras, estaba en Algeciras de jefe de prensa y lleva ya muchos años de jefe de prensa del Ayuntamiento de San Roque, José Mari. Es miembro de la Asociación de la Prensa, en fin, y ha escrito una sinopsis de lo que va en el libro. Entonces el libro se desarrolla de acuerdo con mi vida y mis comienzos como periodista. Claro, yo empiezo como corresponsal delegado en el campo de Gibraltar del Diario Sur, y aparece en el libro la foto del carné, muy jovencito, un niño, firmado por Francisco Sancajiga, un gran periodista al que no se le ha hecho justicia en Málaga, y es una lástima porque director de Sur, aparte de su camisa azul y de sus connotaciones
política, hizo una gran labor, ayudó mucho al turismo. Fue el que creó la palabra Costa del Sol, la denominación turística, desde Nerja hasta Algeciras, hasta Tarifa, que era todo Costa del Sol. Y bueno, Pancho Zancajiga, su hija está la pobre ahí luchando, María José, que quiere que a Cajiga se le reconozca, por lo menos turísticamente, con una calle, con un nombre, con algo que perdure porque efectivamente hizo un trabajo importante. Bueno, pues yo fui corresponsal del Diario Sur de Málaga en una época que venían los grandes transatlánticos de Nueva York a Italia y hacían escala en medio de la bahía entre Gibraltar y Algeciras y descargaban. Y yo era el único periodista, y viene en el libro el testimonio del papel autorizándome a subir a bordo. Y cada vez que llegaba al barco yo me iba a bordo y que el personaje viene, pues mira, viene un actor de cine muy famoso, pues allí iba yo, él hacía el reportaje. Y una de esas escalas coincidió que venía el rey Saud de Arabia Saudita, que le habían operado en Nueva York, y venía a Málaga al castillo de Santa Catalina, un castillo que ahora creo que lo han hecho un hotel. Sí, es un hotel. Y le hice una entrevista, se traía lo menos 50 Rolls Royce de Cadillac, impresionante. En fin, te quiero decir, yo era un chico, un periodista que me metían por todos lados, que estaban donde luego ya tuve la época del desarrollo del campo de Gibraltar, la lucha contra las barracas, ¿no? La falta de viviendas sociales, y yo era el único periodista que entraba a las 12 en punto con el general gobernador del campo de Gibraltar. Era una especie de virrey que tenía mando directo con Franco, y el único periodista que quería que entrara allí era yo. No sé por qué, sería porque hacía las crónicas de alguna manera. Claro, aquella era una zona estratégica. Era una zona estratégica y una zona que se hicieron en esa época, y con eso de gobernador, que si yo no estaba, ha llegado José Luis, le decía al comandante ayudante, pues está al llegar, pues en cuanto llegue que pase. Y le llegaba, oye, que me ha dicho que pase rápido. Pues, y a las 12 llamaba el teléfono, con Franco o con Carrero Blanco hablaba. Pues tenemos falta de vivienda, pues mañana, esta semana te mando al ministro de la vivienda, educación, grupos escolares, todo lo que se hizo en aquellos años en la línea. José Luis, tú no has llegado nunca a jubilarte. No, yo sigo escribiendo todos los días. Sigues editando La Tribuna. Todos los días, diariamente, latribunahoy.com, www.latribunahoy.com, ahí tienes mis crónicas diarias y oye, el periodismo es lo mío, y estoy al tanto de lo que eso. 87 años tengo, no creas que estoy, pero vamos. Y lo del libro, yo creo que a mí me gusta, y a mis amigos, los que lo están leyendo, les encanta porque engancha. Hay mucho, no solamente ya de famoseo, de Audrey Hepburn o de cuando Sidney Poitier se hizo muy amigo mío también, y venía de jugar al golf, venía muy cansado, dice, oye, estoy muy cansado, me pega una paliza. No hace mucho que ha fallecido. Ha fallecido hace poco, pobrecito. Y entonces él hablaba muy bien español porque se había criado en Miami. Él conocía muy bien Miami y tal, y le gustaba que saliéramos de noche a tomar algo por el casco antiguo. El flamenco lo llevaban a María y le encantaba. Lo de Ana María fue la princesa Margarita, que también está ahí, la hermana de la reina de Inglaterra, que también está en el libro. Un capítulo muy, muy importante, que estoy yo con ella, que me dijo, ay, pues me gustaría conocer Marbella, una noche en Marbella. Digo, bueno, no se preocupe, Alteza, organizamos cuando quiere usted, mañana por la noche, mañana. Y entonces organizamos
una cena en la Fonda, y después nos fuimos a cenar y nos fuimos a bailar flamenco y en Ana María. Y ahí estoy yo con la foto. No es que alguien puede decir, este es un fantasma que se ha inventado lo que dice en el libro. Oiga usted, no. Ahí que usted. La foto con el personaje. No, porque tú tienes el testimonio. Claro, me dice, oye, y que don Juan, el padre del rey Juan Carlos, ¿y cómo respiraba? Digo, es que a él le encantaba que todas las tardes, y además me decía, José Luis, véngase usted mañana a las 6. Y a las 6 estaba yo allí en la puerta del barco, en el puerto Banús, y bueno, él se tomaba un whisky, yo me tomaba una Coca-Cola o un refresco, porque yo el whisky nunca he tomado en mi vida, el vino tinto sí, y hablábamos de la actualidad política, porque él no se fiaba de la transición. ¿Y usted cree? Me hablaba de usted, claro, y yo, la Alteza, el rey que nunca reinó, de don Juan, de Borbón. ¿Y usted cree que es Adolfo Suárez de fiar? Y porque claro, ahí hay muchos falangistas, hay mucho tal y cual. En la transición yo no me fío si mi hijo va a seguir fuerte. En fin, por eso yo digo, y el otro día lo discutía con uno de los personajes importantes del 23F, yo digo que el que paró el 23F no fue más que el padre que lo llamó. Está chao, para eso ahora mismo, para, cuando se enteró. Porque claro, yo he estado 2 años viviendo con el comandante Armada. O sea, Alfonso Armada Comín, he estado yo 2 años como estamos tú y yo, al lado. Tu tesis, José Luis, es que fue don Juan el que habló con su hijo para que parase el golpe. Sí, estoy totalmente 100%. Que lo llamó y a raíz de ese momento fue cuando echó marcha atrás. Porque yo conozco muy bien, he conocido, ya pobre murió, a Alfonso Armada, al comandante, y sé la vinculación y cómo él mandaba sobre su alumno, que era su tutor, Juan Carlos I. Juan Carlos I, que ese rey se llamaba Juan Carlos I de Borbón, ahora se llama Emérito de Borbón. Emérito de Borbón. Según los medios de comunicación. Ahora, pobre, bueno, las debilidades humanas, todo el mundo tenemos unos momentos que... José Luis, de aquella Marbella dorada de los 60 y de aquella los 70, Marbella era... ¿hoy día queda algo o no? ¿O aquello era otro mundo? Vamos a ver, Marbella sigue teniendo y lo tendrá siempre el paraíso que es el clima. Por eso los grandes palacios, las grandes casas, por cierto, no es cierto que los grandes palacios estén vacíos y estén abandonados, ni uno. Yo daría ahora mismo una exclusiva, y es que la familia del rey Fahd, que se ha tirado aquí todo el verano, y ahora estaban esperando que viniera la madre. La mujer del rey Fahd, la preferida, porque el rey Fahd, como rey de Arabia, se casó con 300 mujeres, una de cada una de las 300 tribus que componen, así son primos todos, son todos familias. ¿Qué trabajo debe de dar eso? Pero vamos, tenía una favorita, que es la madre de los príncipes, que están viviendo en el palacio, y hay muchas que vienen, que siguen viviendo. Lo que pasa es que ya no nos enteramos como antes, que antes era noticia. Pues lo que pasó con Nixon, cuando vino el presidente Nixon a Los Monteros, a un chalet por ahí por Río Real, pues nos enteramos 4. Y a mí, claro, me decía, la noche que vino, por ejemplo, Onassis estaba en Sotogrande con la mujer de la presidenta de Estados Unidos, con la viuda. Y entonces llegó al Marbella Club su mujer, exmujer, con otro de los navieros importantes, con Niarcos, y estuvieron 2 días en el Marbella Club. Y yo lo publiqué, porque me dice Alfonso, por favor, José Luis, espérate, porque si no le vamos a fastidiar esto. Espérate, lo publicas mañana cuando se estén yendo. Y cuando se estaban yendo, yo publiqué la noticia.
porque yo me hice muy amigo de la hija de Onassis, de Cristina, la pobre, era una gran persona, una chica encantadora. Él no se había creído que su padre era el hombre más rico del mundo, no lo tenía asumido, era muy sencillota y tal. Y la noche que conoció al que luego fue su marido, años después, porque aquella noche fue una noche que pasó y ya no se volvieron a ver durante meses, con el Terry Roussel. Roussel era el rey de los productos farmacéuticos de Francia y tenía una finca muy grande que luego fue la Zagaleta, que se la compró Kasugi, Hernán Kasugi. Sí, sí. Y entonces este Terry Roussel tenía un barco en el puerto de Banú que parecía una lancha torpedera, el yate, además de ese color gris. Terry Roussel, aquella noche estuvimos juntos en la discoteca La Taliste, porque yo le dije a ella, me gustaría una noche hablando en el Marbella Club. Digo, mira, para esta noche vamos a tomar algo en el Mau Mau. Y vino Maica Pérez-Cova, que es la presidenta del CAMSE, Sí. Cristina y yo, los cuatro, y esas fotos están ahí. Yo no me lo he inventado, está la foto mía con ella en el libro. Es decir, que todo está documentado, o la entrevista y tal. ¿Qué pasó entre Ignacio Coca y los duques de Windsor? Es que mira, los duques de Windsor vinieron cuando se escaparon de Londres, de Inglaterra, vinieron a una finca que se llamaba Holanducía, que ya no existe, está frente al puerto Banú, ahora está aquello perdido, era una finca con unos naranjos y precioso, era del dueño de la Shell, los señores Guepín. Y bueno, es que la historia de Ignacio Coca sí que merece un libro también, toda la historia hasta su triste desaparición y sus relaciones con Beni. En fin, que entonces era eso. Pero claro, él tenía los grandes agarres, digamos, del ministro Girón. Girón era socio de Ignacio Coca. Pero parece que los duques de Windsor, de ser muy amigos de Ignacio Coca llega a prohibirles la entrada en el campo de golf. Sí, porque aquello, bueno, es que en Marbella tenemos tantas cosas, tantos de personajes, de personalidades. Yo me acuerdo un día estoy en el Marbella Club y pues está ahí un escritor que famoso, un bestseller que se llama y como bueno, y como es que ha venido aquí, se está escribiendo una novela, ha escrito Chacal y está escribiendo ahora una novela y se ha venido aquí a ambientarse en el ambiente de Marbella. También me hice muy amigo de él. Forsyth. Y ahí está. Forsyth, ¿no? Frederick Forsyth. También venía mucho Harold Robbins, que era otro que se... Sí, también. Tenía un yate en Puerto Banús. Oye, y es que hay cantidad de personajes importantes. Y yo he tenido la gran suerte de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Y como yo estaba en la fiesta como uno más, ahí hay en el libro una foto que estoy... Hay una foto que estoy con la Sisi Emperatriz, la que hizo el papel de Sisi Emperatriz. Sí. Estoy con el campeón del mundo con Romy Schneider. A Romy Schneider, sí. Con el campeón del mundo de automovilismo. El príncipe Alfonso, Jaime de Mora. El príncipe Alfonso contando chistes y nos hartamos de reír. Estaba también en aquella época que era cuando estaban novios, fue al principio, y cuando ella acababa de hacer una película en Málaga. Es que bueno, es que hay cantidad de... Pues todo eso está en el libro reflejado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer el libro y dónde puede...? 2 años. ¿Y dónde pueden localizarlo? Pues nada más que se puede localizar en la papelería
Nabeul, que está en Andrés Lanza. sí, que es de un fotógrafo, un gran fotógrafo de Marbella, como Andrés Lanza. Está ahí con su mujer, tiene la papelería, se jubiló, y ahí lo pueden encontrar en la papelería Nabeul. También lo tiene el conserje del edificio Horizonte, donde se pagan los impuestos el que los pague de la Diputación. Hay un conserje, la conserjería tiene también libros en la venta, pero no en ningún otro sitio más, hay que pedirlo directamente a la editorial, mandando el importe previamente, si no, no te los mandan, claro. De todos los personajes que tú has entrevistado, ¿cuáles serían los 3 o 4 que tú crees que han sido los más importantes, los que más te llamó la atención o significaron más en tu carrera periodística? Hombre, había un personaje muy importante, lo de Helmut Schmidt. Ten en cuenta que Helmut Schmidt vino nada más morir Franco. Nada más morir Franco, porque Helmut Schmidt era el presidente del Partido Socialista Europeo y era el canciller de Alemania. Entonces vino con un avión del ejército alemán, vino a mar, y unas navidades lloviendo, venga, llovea. Entonces sí que llovía en condiciones. Y vino con su mujer, a su mujer le gustaban mucho las plantas medicinales y tal. Dice, todas las mañanas se iba a la serranía a buscar plantas raras, pero lloviendo a mares, lloviendo. Yo le hice una entrevista y bueno, y caía chuzo de punta, que fue cuando yo, por la única vez en mi vida que he visto un ovni. Ah, ¿has visto un ovni también? Yo he visto, y lo cuento, y fue, pero que fíjate tú que el 28 de diciembre, ¿qué fiesta es? Inocentes. Santo Inocente, pues a las 2 de la mañana, que no es una inocentada, pues verdad. Y que yo estuve en el giratorio de esto, y al salir, digo, se hizo de día, totalmente de día, y era un día de esos de lluvia, tremendo, negro. Y estaba el Helmut Schmidt aquí en Marbella, estaba en un chalet cerca de la Buchinger, en la esquina aquella, de que se va hacia la Buchinger. Y digo, mañana va a tener un buen día, por fin, porque había venido a disfrutar del sol, las vacaciones de Navidad, disfrutar del sol y del clima de Andalucía, y que se recogió agua, y pues eso. Y de pronto, mirando para la sierra, digo, mira, las casitas se ven blancas, toda la serranía, todas las casas de San Pedro para arriba. Y de pronto, por encima de la concha, aparece un pedazo bicharraco, como 7 o 8 jumbos juntos, de grande, un pedazo puro, echando unas luces de colores, y nos quedamos para todos los coches parados en la carretera, en la bajada del Paraíso, y venía una furgoneta que venía a recoger los periódicos de Sol de España para Algeciras y el campo de Gibraltar. Eduardo, me acuerdo, y la calva así no tenía, y tenía 4 pelillos y los tenía de punta. ¿Ha visto usted, don José? ¿Ha visto usted qué cosa? Digo, es impresionante. Total, que todo eso lo cuento en el libro, pues no lo voy a contar aquí, pero en fin, que la primera vez que vi un ovni, no he vuelto a verlo nunca más, pero fue, y tampoco tengo testimonios científicos, porque llamé al aeropuerto de Málaga y me dice, sí, hemos visto unas luces y tal, pero ¿y usted? Y como no tenemos ningún avión, pues no lo hemos hecho a cuenta. Llamé al aeropuerto de Gibraltar, que entonces había teléfono, pero eran unas navidades esas que Franco permitía que en Navidad se pudiera hablar con Gibraltar por teléfono, después lo cortó. Uh-huh. Entonces, tampoco. Y el testimonio del banquero inglés que tenía el pedazo de aparato en su casa, que está ahora en el parque. No, Henry Tiers, ¿no? Henry Tiers. Que era de la banca Joy, ¿no? Sí, era el banquero de la reina de Inglaterra, tanto es así que el avión de la reina venía a recogerlo a Málaga. Y yo llamé y dice, ay, José Luis, hemos estado con unos amigos cenando hasta las 2 de la mañana, y esto fue a las 2:10, 2:15. Qué lástima, porque me hubiese gustado ver a ver qué es lo que era eso.
Total, que yo lo vi, pero no, eso sí que no lo puedo demostrar. Bueno, y además de haber estado intensamente casi las 24 horas del día ejerciendo de periodista, tuviste tiempo de formar tu familia. Hombre, claro, ahí tengo... De tener esposas, de tener hijos. 2 esposas. 2 esposas. Sí, la primera y la segunda, que Cloti, con la que estoy viviendo todavía. Cloti Fonseca. Sí, exactamente, es una gran mujer, y una gran artista, y tenemos... ya no son los 2 hijos, sino los nietos, que son muy importantes. Y luego a mi primera mujer en la línea, porque tenía 3 hijos, y con los 3 hijos, pues 7 nietos. 7 nietos. En total tengo 7. ¿No tienes bisnietos todavía? ¿Bisnietos no tienes todavía? No. Bueno, faltará poco, porque Miguel Ángel tiene 22 años ahora. La hermana está en Inglaterra, en la universidad, estudiando. Y no, Macarena, que es un cielo de niña. Es una gran alegría, ¿eh? Mis nietos son... Y todo, bueno, y mi hija Dunia, que es un cielo, mi única hija, porque los demás son todos varones. Y bueno, pues sí, Cloti ahí está Lía con su grupo de poesía andaluza, que está haciendo unos recitales. Han hecho uno en Mijas no hace mucho, que ha sido... Y en Marbella no la han invitado a ella a hacer... Nada, porque es raro. Y el hermano que toca la guitarra de maravilla, Luis Fonseca. Creo recordar, José Luis, que en los años... creo recordar que en los 70 y los 80 Cloti hacía teatro en inglés, ¿no? Sí, teatro, y luego tenía la Galería de Arte Thalía, que también está en el libro, donde había conferencias, presentaciones de libros. La única vez que este niño, que fuera serie de la guitarra flamenca, que es profesor del conservatorio, que es el hermano, pues que daba conciertos en la sala de arte, cuando se hacía me acuerdo que hubo una exposición de pintores andaluces, Luis Fonseca. Luis. Que aquello fue, pues vino el presidente de la Junta de Andalucía y todo, entonces, que era... ¿Rodríguez de la Borbolla? No, el otro, y el vicepresidente, el Alfonso Guerra, también vino a la exposición, una exposición de pintores andaluces. En tu opinión, José Luis, ¿quiénes han sido los personajes fundamentales para construir lo que es la marca turística Marbella? No digo la ciudad, sino digo la Marbella turística conocida en todo el mundo. Sí, hombre, Banús, por supuesto. Yo ahí cuento unas cosas de Banús que son desconocidas. Cuando yo vine con Fraga Iribarne en su coche a darle el crédito turístico a Banús, eso está en el libro explicado, porque inauguramos el parador de turismo de Arco de la Frontera. Nos quedamos a dormir allí con Fraga Iribarne. Y luego al mediodía inauguramos una especie de restaurante turístico en el lago abajo, que se llamaba el Mesón de la Molinera, en Arco abajo. Y por la noche inauguramos el parador de turismo de Cádiz, que es el Hotel Atlántico. Y había hecho una reforma y había quedado aquello espectacular. Y el alcalde de Cádiz, León de Carranza, que era un cachondo, le gustaba más una fiesta y un flamenco que nada, había organizado una fiesta por todo lo alto, con el Beni de Cádiz, con todos los grandes artistas y bailadoras. Y cuando estábamos mejor en el ambiente, se me acerca Fraga Iribarne y dice: José Luis, que sepa usted que mañana a las 7 de la mañana, ya ves tú, para mí levantarme a las 7 de la mañana, a las 6:30 que me levanté, a las 7 de la mañana estamos oyendo misa aquí al lado en la capilla de San Felipe Neri, porque tenemos que estar a las 10 en Algeciras, que nos invita a desayunar la marquesa de Bute, una prima de la reina de Inglaterra, que yo conozco y tenía mucho interés en invitarme en su casa, en su palacio de Guadacorte.
Y de ahí, y luego a las 12 nos esperan en Marbella, que tengo que firmarle a Banús por orden del jefe, el jefe de Franco, que el crédito turístico para hacer el campo de golf, un puerto deportivo, el Hotel Andalucía Plaza, la Torre de Andalucía, el Club de Tiro Pichón y la Plaza Toro. Todo eso se hizo con crédito turístico, que delante mía y como único periodista que estaba delante y que yo acompañaba a Fraga, yo era un chavalín, firmó el crédito turístico para hacer el puerto. Y había una controversia porque el puerto no se terminó de autorizar por Madrid, porque el director general de la Guardia Civil se oponía a que se hiciese un puerto deportivo ahí, porque dice que eso afectaba al resguardo de la Guardia Civil, que tenía un cuartel ahí, donde está el puerto había un cuartel de la Guardia Civil, y nunca se terminó de autorizar. La Guardia Civil nunca quiso firmar la parte suya. Pero vamos, el puerto se hizo porque te puedes imaginar, con las bendiciones de Fraga y de quien mandaba, porque cuando llegamos a Marbella, en donde está ahora el rodeo, el rodeíto, ahí había una especie de comité de recepción, que estaba el gobernador civil, el alcalde de Marbella, que entonces era Antonio, antes de Paco Canto. Antonio Montero. Antonio Montero. Antonio No. Lizarza. Lizarza, Antonio Lizarza. El gobernador civil, presidente de Diputación. Y Banús había invitado al secretario general del Movimiento de Madrid, que habían venido. Bueno, había 2 o 3 ministros de Justicia y todo su Estado Mayor. Y nos llevó a conocer la finca del Ángel, que es lo que había comprado a doña Pepita, que yo ya conocía porque mi padre compraba las naranjas, antes de Banús, tenía un acuerdo con doña Pepita, a través de Ernesto Mira, que era el administrador, un ingeniero agrónomo, que era el que cuidaba los naranjos, por eso las naranjas eran tan exquisitas. Esa naranja se exportaba a Europa, ¿no? Esas se exportaban a todos sitios. Y mi padre los compraba, mi padre y mi hermano Arturo, claro, y yo. En aquella época estaba yo integrado en la familia. Y se le ponía un sello que ponía en una naranja, iba el nombre del sello con el nombre del Ángel, y en otra el nombre de Yahweh, la marca de Yahweh. Y eso se exportaba a todos sitios, en unas cajas largas, me acuerdo, iban envueltas en papeles, y los pomelos, aquellos pomelos eran únicos, de grandes. Casi nunca se recuerda, pero en toda esta historia de Puerto Banús, de Nueva Andalucía, tiene mucho que ver también doña Pilar Calvo, la esposa de Banús. Ah, bueno, sí, pero eso ya después, porque claro, el gran festival de ópera y ballet se hizo por doña Pilar, porque a doña Pilar le gustaba mucho, y yo también estuve en primera línea y organizándolo todo, tanto es así que vino desde Sotogrande otro gran amigo mío, que también se hizo muy amigo mío y me quería mucho, que era George Moore, que era el presidente del First National Bank de Estados Unidos. Tanto es así que en la puerta suya tenía un billete de $10 firmado por él. Es decir, que él firmaba los billetes de eso por el presidente. Y era también presidente del Opera House de Nueva York. Y él tenía mucha amistad y la recogió en su casa y estuvo varias veces y yo estuve con ella y también viene en el libro. José Luis, contigo podríamos estar hablando horas, pero hemos el libro tiene casi 600 páginas y son todas apasionantes, son la gente que lo está leyendo y dice, oye, qué interesante, oye, y cuando fuiste a ver a Saddam Hussein y el ministro aquel de las mentiras te decía que sí, que no,
tal, y bueno, y cantidad de cosas, ya Pues te digo, vamos a las hacer crónicas una cosa. viajeras o los temas del Marbella Club, que es lo que pasaba en el Marbella Club, que es la cantidad de personajes. Alfonso era un tío fenomenal. Pues Pero vamos a recomendar que se adquiera el libro y se lea, porque nos hemos quedado sin tiempo. Ay, eso Yo es lo te- malo, eso te es que agradezco. yo me enrollo, ¡po! No, pero todo lo que cuentas De es muy contar interesante. batallitas. Pues lo mismo es que contigo, en lugar de hacer un programa, había que hacer una serie Oh. de programas. Sí, lo quiero contar todo, pero bueno, oye, que el libro tiene copyright, porque hay gente que quiere hacer películas y quiere hacer programas. Ahora hay uno que Antena 3 quiere hacer un programa de Marbella, de famoseo y tal, y que están llamándome una chica. Pues, no, es que te digo, mira, yo no, tú vas a cobrar un dineral y yo no me voy a contar todas esas cosas. Claro. Y yo estoy tieso, yo no tengo un duro, yo necesito, no puedo ni regalar un libro a mi amigo Moyano, porque en fin, ahí vamos luchando. Bueno, lo adquiriremos. No, gracias a Dios, el pan nuestro de cada día, que no nos falte. No te va a faltar, José Luis. Gracias, que nos tenemos que ir. Muchas gracias a vosotros, gracias a M95, un recuerdo allá arriba a nuestro fundador y amigo Pernía, que grandes cosas se hicieron también. En el libro está reflejado cuando por primera vez en la historia una reina española entró con toda la parafernalia en Gibraltar, policía, motorista, y era la reina de la Feria de Marbella. Con Pernía. Bueno, pues nos vamos con ese recuerdo para José Pernía, gran amigo nuestro, sin duda. La próxima semana estaremos de nuevo, eso es lo que queremos, en lo mejor de cada casa. Hasta entonces, un saludo. De cada casa. La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.